Según Serge Daney, Disney llegó a nuestras vidas para, con sus animales antropomorfizados, cambiarnos la perspectiva acerca justamente de la fauna animal, de tenerles más cariño, de tenerles otro tipo de afecto, de acercarnos más, de tener cierto miedo cuando los vemos cercanos a la muerte. Lo cierto es que ya han pasado muchos años, tanto del texto de Daney como de la erupción de Disney, y hay decenas, por no decir miles, de producciones en donde los animales se convierten en humanos, en donde los animales tienen sentimientos. Uno de esos casos es La Gran Estaca, de Tony Gannem, que, oh casualidad, no hizo por sorpresa esta obra. Viene trabajando con este tipo de personajes desde hace mucho y también diseñando en la cultura pop. A ver, naciste en los 80, por lo tanto tuviste Sí, una formación de niño, imagino, muy importante con respecto a los medios de comunicación por lo menos a mí me pasó de estar muy enfrente de dibujos animados, videojuegos y demás. Contame un poco, sé que sos de provincia de Buenos Aires, si no recuerdo mal, ¿cómo era? Capital. Ah, de Capital, bueno, entonces está muy bueno. Sí. ¿Cómo era esa niñez que digo, me imagino que de alguna forma, para la redundancia, te fue formando para después tener un perfil, digamos, ¿no? Porque sé que estuviste muy vinculado con la historieta ya más de adolescente. Sí, bueno, como todo chico miraba dibujitos. En los 80 no había tantas opciones como hay ahora, obvio. No, claro. Miraba He-Man, Mazinger Z, Robotech, Thundercats, ese tipo de... que lo daban en, que no sé, Canal 9 a la mañana. Cuando no iba al colegio lo veía y dibujaba todo el tiempo. Mientras veía los dibujitos me la pasaba dibujando. Eh, y nada, y también me metía en el tema de videojuegos, fines de los 80, principios de los 90, con una NES, una Nintendo 8 bits. Sí, No Family, el NES original. sí, sí, del Eh, gris. el gris, claro, que le tenían los juegos infinitamente más caros que el Family, obvio, porque eran originales. Sí, Y total. comprábamos uno cada 4 meses, más o menos. Lo gastábamos, pero lo aprovechamos muchísimo porque eran carísimos. Y nada, después sí, seguí con Mega Drive y otras consolas, con mi hermano. Mi hermano al día de hoy es ultra fanático del retro gaming, colecciona consolas y qué sé yo. Yo juego de vez en cuando, me gusta mucho, pero consumo más noticias que lo que juego de videojuegos. Y la historieta sí, ya de chico todavía tengo algunas historietas en lo de mi mamá guardadas de cuando era muy chiquito, inmostrables, bueno, eran muy básicas, obvio. Eh, y después, nada, empecé a leer también historietas de las de Disney en un principio. Mm. Compraba Pato Donald de Oro, ese tipo de historietas. Después con Asterix, que mi hermano también me dio su colección de Asterix en un momento, la heredé y empecé a leer yo. Y después ya adolescente, sí, empecé a estudiar historieta con Pierre Brito y Feliciano García Sechín, que es el de Uh, 4 segundos. no, Piebrito, claro. Y Pierre Que, Brito, claro, sí, sí. que era jovencito igual, porque Piebrito, si pasa a los 50 es mucho ahora. Digo, Claro, los dos eran muy jóvenes. claro, Sí, yo tenía, no sé, 16 años y ellos tendrían 20 pocos, claro. menos que eso. Y, Este, hubo un momento que sentiste la necesidad de, che, voy a hacer más allá del secundario, lo que sea, digo, un taller de historieta para empezar a ir por lo menos a motorizar la creatividad, me imagino. claro, sí, porque yo leía mucha historieta y tenía formación de anatomía, perspectiva, nunca tuve mucho. Me Mm. metí en el taller de ellos, no sé, yo tendría 16 años más o menos, y estuve yendo como 2, 3 años. Y ahí aprendí varias cosas. Yo todavía no me considero que soy un tipo que sepa mucho de anatomía, de perspectiva, ni de cosas que debería saber, pero, Ujú. pero bueno, me las arreglo por otro lado porque me fui más por el lado del diseño y una cosa más del diseño gráfico. Mm. Eh, pero sí, estuve con ellos y me acuerdo, saqué un fanzine en esa época abrochado, fotocopias abrochadas, eran en blanco y negro, obvio. Sí, claro. Eh, Sí, me imagino. Esa época era y gloriosa de
sacar con fotocopias, digamos. Sí, sí, y podías ir al club del cómic, a diversas comiquerías y dejarlo ahí y cobrar una comisión mínima y bueno, Ujú. veías si podía vender algo, qué sé yo. Sí, claro. Pero por lo menos arrancabas con eso. Total. Sí, sí, empecé así. Y nada, y después, bueno, empecé la carrera de diseño gráfico en la UBA, la terminé y bueno, ahí empecé a trabajar de diseñador en varios estudios, después me hice independiente, estuve elaborando haciendo videojuegos en la época de las redes sociales cuando había videojuegos en Facebook, Sí, claro. en ese tipo de plataformas que se jugaba mucho. Estuve muchos años haciendo eso y trabajando para afuera con un cliente fijo. Después me independicé de eso y me volqué más a la ilustración de cuentos infantiles, motion graphic para canales infantiles, ese tipo de cosas. Ahora, ahí tomaste una decisión, en realidad, pegaste un salto y en el nivel universitario, digamos, o ya en el tercer nivel de educación, te vas a diseño gráfico, Universidad de Buenos Aires, a la FADU. Digo, ¿cómo fue que decidiste? Si es que, viste que a veces uno prueba, no es que a Bien. veces es una decisión tan firme en una carrera. ¿Cómo te metiste en diseño gráfico? Al margen de que te gustaba dibujar y un montón de cosas, digo, pero hay otras carreras. Sí, claro. Bueno, mis padres siempre fueron muy grandes, me tuvieron de muy grandes ellos. Mm, Y tenían como las carreras básicas, ¿viste? Estudia medicina o abogacía, y decían, ¿a vos qué te gusta dibujar? Estudiar arquitectura, me decían. claro. Eh, y yo tenía un tío arquitecto que también me decía, anda por ese lado, que te gusta dibujar, pero a mí el dibujo técnico mucho no me gustaba otro tipo de dibujo. Mm, Entonces medio que empecé a averiguar y creo que hice 2 cursos así de orientación vocacional, a ver para qué lado iba. Me salió arquitectura, me salió diseño de interiores, entre todo eso me salió diseño gráfico también. claro. Y me dijeron, no me acuerdo cómo fue, pero me enteré que ahí había una beta como un poco más de lo que me gustaba a mí, de la parte gráfica que más me interesaba a mí. Igual entré en la facultad, me acuerdo, y el primer año, la primera profesora que tuve, dijo, bueno, a los que les gusta dibujar que vinieron acá a estudiar esto, tengan en cuenta que no van a dibujar nunca. Oh, Dice, yo dije, uy, pero bueno, después el tiempo me dio la razón a mí, porque me volqué a la ilustración y claro. con conceptos de diseño que me ayudan un montón, porque hay algunos medio híbridos entre las dos cosas. Y me sirvió un montón tener la base esa del diseño gráfico para un montón de cosas y sumarle la ilustración y bueno, y poder combinar las dos cosas para trabajar. En esa época internet todavía era muy diferente a lo que es ahora. Pues yo terminé, como te dije, en 2005, 2004, 2005 me recibí. Eh, Ahora, eh, viste que siempre hay una discusión que, bueno, me parece que debe ser bizantina, pero sobre la formación a nivel artístico, digamos, ¿no? Pero digo, conociendo un poco los pasillos de FADU y sabiendo que creo que después de arquitectura, diseño gráfico es una de las carreras más exigentes, digamos, ¿no? En muchos sentidos. ¿Cómo te llevaste con el vínculo con lo académico, con estar, es muy intenso en general? sí, es muy intenso y yo venía de un colegio privado. Entonces, la UBA como que me Claro, explotó en la cara, porque en la UBA claro, sí, sí. te tenés que arreglar vos, Sí, en todo. Si no te mueves vos, no tenés mucha ayuda. olvídate. Eso me encantó también por un lado, porque también me abrió la cabeza un montón, conocí gente de todos lados, porque yo iba a un colegio que estaba a 6 cuadras de casa y medio que no salía de esa. Me hice un montón de amigos de otros lados Mm, y también me fue forjando eso de arreglármelas por mi cuenta. En la UBA no te enseñan en diseño gráfico, por lo menos en esa época, no te enseñaban a manejar los programas, por ejemplo, no, Photoshop, Illustrator. Te decían, el trabajo lo tenés que hacer, lo querés hacer en Word, pero lo presentás bien presentado y no hay ningún problema. Arreglate como puedas. Después tenías profesores, obviamente, que si vos ibas y le consultabas y sabían de los programas, te ayudaban, pero no tenías materias dedicadas al manejo de esos programas en esa época. no existe aún Eh, hoy. no existe aún, por eso, yo no sé, porque yo hace mucho que no voy a la FADU, pero no tengo ni idea. Ahora no sé si la carrera incluso dura más. En esa época eran 3 años muy intensos, el CBC más 3 años, pero muy intensos, que tenías que ir todos los días a cursar y Sí, tenía una carga horaria infernal. sí. Era muy difícil recibirse en 3 años. Yo me recibí en No. 4. No, no, creo que no. No hay carrera en FADU que cumpla con los famosos niveles o con los famosos años, no existe. No, no. Claro.
súper intenso. Ahora, Es súper intenso. pensaba, digo, entre las distintas vertientes que hay de diseño gráfico, por supuesto, pero me parece que hay algo o por lo menos, digo, no sé, lo estoy diciendo desde mi perfil. El diseño gráfico tiene algo que está muy vinculado sobre todo a la idea de producir visualmente en relación a productos, en relación a cuestiones que están más conectadas con clientes y demás. Ahora bien, eh, ¿cómo es convivir con, por ejemplo, algo tan intenso como es el deadline, como es lo que quiere el cliente y lo que vos pensás? Digo, porque vos tenés un aspecto también previo creativo, de que te gusta dibujar y probar y demás, pero de repente uno se choca, te lo digo yo como diseñador de imagen y sonido, se choca con la mirada del que pide el producto, por decir, y de repente, bueno, ahí hay unas cosas que no podés ni siquiera insinuar, digamos, ¿no? De cambiar. Sí, sí. Bueno, primero cuando yo empecé a trabajar, trabajé en estudios que ahí también me forjaron porque uno tenía otros tiempos de la facultad, una cosa más creativa, más libre, y muchas veces el cliente necesitaba para mañana esto sí o sí, y Claro. se hace o se hace. Y al principio yo me lo tomaba un poco más relajado, porque ¿viste? Soy creativo, denme tiempo, qué sé yo, y un par de jefes me recontracagaron a pedo y así aprendí. Y digo, bueno, las cosas se tienen que hacer o hacer como sea. O sea, primero el deadline, hay que cumplirlo, como sea. Uno con el tiempo va teniendo esa gimnasia y ya es como que hay gente que me dice, pero te pidieron un dibujo para mañana, ¿y cómo vas a hacer? Yo me pondría re nervioso y digo, no, yo ya tenés 1000 trucos a mano como para poder lograr hacerlo. Y también muchas veces es ceder, porque con el tiempo te vas dando cuenta que si no cedes, quizás el trabajo va a tener idas y vueltas, 400 idas y vueltas, en lugar de hacer lo que quiere el cliente, por más que a uno te convenza del todo. Ujú. Y bueno, muchas veces darle la razón, otras veces tratar de educarlo en ciertas cosas, entre comillas, No, para sí, enseñarle y sí. decirle. O sea, si quiere una locura, le tenés que decir, mira, esto no se puede, esto sí, te conviene ir por este lado. Y muchas veces lo que hago es presentar varias opciones. No demasiadas, porque eso también tampoco ayuda, porque el cliente se termina perdiendo en un mar de propuestas que le das. Pero darle un par de opciones como para ver si va por este lado o va por este, y después caminar el trabajo para ese lado. Pero eso, es una gimnasia que el tiempo te va dando, te vas a adaptar. Entonces, ¿Y cómo, digo, yo veo tu trabajo, tanto lo que se puede ver en distintas páginas web como lo que se ve en tu perfil de Instagram, mismo la gran estaca de la que vamos a hablar, por supuesto, vos tenés una forma muy particular de ilustrar, digamos, que se nota bien claramente el uso de la geometría, el uso de ciertos colores y demás. Digo, ¿cómo se convive, digo, cómo se va, perdón, cómo se va construyendo ese estilo propio? ¿Vos sentís que en algún momento lo armaste o, che, yo soy así, fui dibujando y fue saliendo esto? Creo que un poco dijiste igual con el tema de la anatomía y demás, pero me parece que no es tan sencillo. no, bueno, hay una mezcla del diseño gráfico ahí, Mm, porque por momentos hay cosas más gestuales, pero por otros momentos hay cosas mucho más vectoriales, más de Illustrator, sí, más de programa. Yo trato de combinar las dos cosas porque sí, yo conozco mis limitaciones en cuanto a lo que te dije, anatomía, perspectiva, este tipo de cosas. Entonces, digo, trato de sumarle por lo menos al dibujo desde otro ángulo, que es esa parte más diseñada, quizás, que empieza a ser interesante también por otros lados. También fui pasando por diferentes etapas. Yo tenía una etapa que hacía todo blanco y negro o sepia, mira. eh, y mucho más fotomontaje, más principio de los 2000 hacía más cosas, más collage, más esa onda. Y después empecé a volcarme más al color y empecé a hacer las cosas mucho más coloridas. Pero al principio, sí, las primeras cosas que tengo, que todavía creo que están en DeviantArt, que creo que todavía sigue existiendo el sitio. Tengo cosas subidas de esa época, hace 25 años, que eran blanco y negro, sepia, nada que ver con lo que era, como mucho más armado de imágenes que dibujo, por un lado. Después me fui soltando más y lo empecé a volcar más a la ilustración propiamente dicha, pero sin dejar de lado un poco algunas cositas que me gustan del diseño, que me parece que a mi trabajo le suma. Ahora, eh, ¿notás que en algún momento pegaste el salto o fue porque un proceso, viste, progresivo, valga la redundancia, como en un proceso que se va
mutando hacia ese lugar? Y un poco y un poco. Me acuerdo una época que cuando estábamos en la facultad, al principio de empezar la carrera, algunos amigos me decían, che, empezá a usar Illustrator porque está bueno. Y a mí no me gustaba porque no es un programa tan intuitivo como quizá el Photoshop. El Photoshop es una No. cosa más, Sí, más sí, claro. intuitiva. Sí. Y Illustrator tiene sus propias lógicas internas que si no conoces el programa es muy difícil manejarlo. Entonces yo lo usaba, pero decía, no, esto de estar manejando vectores y que estar corriendo la flechita para darle forma a las cosas, como que no lo soportaba. Después me fui acostumbrando, obvio, y bueno, y también en los trabajos lo fui necesitando para trabajar, porque también, no sé, en animación, muchas veces te piden que las cosas estén hechas en Illustrator para que ellos puedan tomar esos archivos y animarlos y usarlos en otros programas, en el Claro, After, total. en el After Effects, donde sea. Pero sí, ahí me costó un poquito, me fui adaptando, casi siempre de forma autodidacta. En un momento gané un curso en Image Campus de hace 1000 años, ahora cambió mucho Image Campus, de manejo de programas que también me ayudó un poco, yo ya sabía manejarlos, pero bueno, me dieron una formación un poco más prolija de cómo manejar los programas de Adobe y demás, y eso también me ayudó a incorporarlo a las ilustraciones que hacía. Ahora quizás estoy un poquito más alejado de ese tipo de ilustración tan vectorial, pero cada tanto para trabajos y demás lo sigo usando porque lo necesito. Al margen, digo, son dos herramientas neurálgicas, digamos, tanto del diseño gráfico como en buena parte de la ilustración, el Illustrator o el Photoshop, y otros más, qué sé yo, el Krita, un poco en otro nivel, pero digo, todo este tipo de plataformas digitales que ya tienen muchísimos años, te das el espacio para dibujar analógicamente, tenés un cuadernito, algo para que las ideas bajen, o ya estás como acostumbrado a esta dinámica con el monitor o con la tablet o con lo que sea. Lo que hago ahora, así de forma más analógica, siempre tengo cuadernos y boceto ahí, sobre todo en historieta, y boceto las páginas de forma muy sencilla, con una virome de tamaño muy chico, pero para tener una idea más o menos tipo la escaleta y más o menos ordenarme las ideas. Después para bocetos ya uso el iPad directamente. Con el iPad del Procreate, Claro, ahí sí, dibujo mucho, digamos, a mano alzada directamente ahí porque los trazos imitan muy bien el lápiz, el grafito, lo que sea. Uso el iPad para ya bocetar los personajes y estructurarlos bien y después en Photoshop termino haciendo las páginas finales porque tengo elementos que el Procreate tanto no me da como colocar bien la tipografía, ese tipo de cosas que bueno, yo por lo general la tipeo, la tipografía no la escribo a mano, entonces Photoshop me ayuda un montón para esas cosas claro. y estructurar bien las páginas y demás. Pero sí, el iPad es lo que más uso para bocetar personajes, situaciones, paisajes, ese tipo de cosas. Y el cuaderno, siempre tengo un cuaderno y me voy a tomar un café o algo y ahí boceto las páginas en forma muy sencilla y escribo las ideas, ese tipo de cosas. El Una virome famoso cualquiera. cuadernito de dibujante, digamos. Claro, tengo un montón ya lleno que lo voy guardando. Lo tengo ahí en una biblioteca. ¿Y en qué momento, digo, estás hablando de cualquiera que escucha esta charla, puede entrar a las redes y ver que vos laburaste para un montón de marcas importantes, inclusive revistas, diseñando, Brando, ahora se me ocurre, o marcas importantes de distintos productos. ¿En qué momento apareció de vuelta la historieta? Si es que apareció de vuelta, digo, porque si no recuerdo mal está la Liga del Mal y después salta ahora la Gran Estaca, digamos, ¿no? El año pasado. ¿Apareció de vuelta porque, no sé, es la primera novia o qué? Sí, no sé bien en qué momento, porque yo recuerdo que había terminado el curso con Feliciano y con Pierre, saqué el fanzine ese, pero a fines de los 90, y después en los 2000 como que yo seguía leyendo mucho y coleccionando muchísimas historietas, yo compro muchísimo en papel todavía, ahora me un poco menos porque está más complicada la cosa, Está caro. pero en tiempos de más bonanza compraba mucho y tengo una biblioteca enorme de cómics, porque me encantaba leer siempre, y siempre me gustó, me interesó hacer también. Y en la época de los blogs hacía historietas como muy cortitas, empecé haciendo historietas como muy cortitas, de 4 o 5 páginas, y como que nos fuimos comunicando con los otros ilustradores, historietistas, y entre ellos estaban los chicos de la Liga del Mal, que nos dejábamos comentarios en las publicaciones entre todos los blogs, Ujú. y después Facebook como que unificó todo eso un poco más.
Y nada, y yendo a la Crack Bamboo en Rosario, la convención de historieta que se todos los años, nos conocimos en persona ya con los chicos y tuvimos una idea de plantearle a Nico Di Matías que hacía La Murciélaga, que era una revista de historieta cordobesa. Sí. Le dijimos si nos dejaba hacer a nosotros 6 un número entero de la revista, solo nosotros, 6 historietas hechas por nosotros, que en la temática eran los 80, que cada uno haga lo que quiera, pero va a ser en los 80. Ese fue el primer proyecto que hicimos entre los 6 juntos, digamos. Cada uno es una historieta de 5 o 6 páginas. Y después salió lo de la liga, que dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo un poco más grande? Y lo vamos publicando en Facebook y después vemos si lo publicamos en papel o no. Claro. Y así surgió el primer libro de la liga. Una vez que ya teníamos hechas las historietas y todo, decidimos publicarlo a través de la editorial de Llanto de Mudo. Sí. Y lo editamos así. Pero el salto entre ese fanzine primero y cuando empecé en los blogs, creo que se dio naturalmente porque en el medio leí mucha historieta y consumí mucho de eso. Y tenía ganas de contar historias, porque ilustraba, pero también como que sentía que me quedaba corto por eso, como que quería también contar algo más, contar una historia, narrar algo que no quede solamente en un solo dibujo, una sola ilustración. Claro. Ahora, hay que saltar al vacío, digamos, ¿no? Y estamos en la época del tema del salto al vacío, digo, pero uno como persona dice, bueno, voy a hacer algo con mi nombre, autor integral. Madre mía, digamos, ¿no? No sé cómo lo tomas vos, pero es tu texto, tus ideas, sos vos exponiéndote visualmente y a través de una historia. Estoy hablando de La Gran Estaca, digamos, ¿no? Que de hecho, digo, al margen de esto, rebotó muchísimo, como es tu ópera prima, por decirlo en solo, pero rebotó un montón. Sí, sí, no me esperaba ese rebote. Y sí, y a mí también, yo soy una persona que le cuesta mucho exponerse, como que no me copa tanto por ese lado. Y he tenido muchas etapas a lo largo del libro de pánico total, porque al principio cuando lo arrancás decís, bueno, esto es un proyecto propio, veremos hasta dónde me lleva. Después, una vez que lo presenté para seguirlo desarrollándolo en Angoulême, ahí es como que ya empezó a tener otra entidad la cosa, porque es, bueno, un proyecto, te vas a Francia, le vas a tener que dedicar tiempo en serio y ponerte las pilas, no es ya lo hago cuando puedo, entre trabajo y trabajo, con tiempo libre. Ahí ya empezó a tomar otra forma, y una vez que vas terminando el libro, es peor todavía, porque decís, esto en algún momento va a salir, o sea, también por momentos decía, bueno, esto nunca nunca saldrá publicado, lo importante es el camino, yo me autoconvencía con este tipo de cosas. Hasta que en un momento tenía, no sé, 100 páginas hechas, digo, bueno, ¿cómo no esto lo tengo que terminar? Porque tanto trabajo, tanto esfuerzo puesto y tantos años, tiene que tener un final y tiene que estar el libro editado como sea. ¿Para cuántos años te llevó armarlo? Y lo arranqué, y la otra vez estaba viendo bocetos iniciales del 2016, más o menos. 8 años, 7 años. Y claro, sí, 7, 8 años. Porque yo pensé que había sido 2018, pero los primeros bocetos de los personajes son de 2016, más o menos. Algún cuaderno perdido por ahí que tengo. Claro. Es un montón. No, sí, Pero bueno. Casi una película, te diría. Sí, sí, y mantener el mismo proyecto, porque yo siempre fui de proyectos mucho más cortos, sino mantener una misma idea y que te siga copando con el paso del tiempo y no te tires abajo, no te parezca una porquería. Por momentos tenía esos bajones, decía, esto no me convence, después volví a subir y qué sé yo. Pero sí, es muchísimo tiempo para mantener un mismo proyecto, más una sola persona, porque capaz si estás en equipo y demás, como que el equipo también te lleva, no puedes bajarte en medio Claro. del camino. Pero estando solo es mucho más complicado. Pero sí, Ahora, ¿de dónde sale esta? Es una historia que parece que la podés contar hoy, la podés contar hace 3 años, la podés contar dentro de 4. Una vez un músico me dijo, Argentina cada 10 años tiene la misma. Se va repitiendo. Digo, porque he leído de todo, he leído, no, pues esto tiene como un costado peronista, esto tiene un costado así, un costado así. Hay algo cíclico que ahí aparece en la historia, pero ¿de dónde te surgió? surge de la familia, de convicciones, de ideologías familiares, de lo que uno fue consumiendo de chico y le fue gustando, porque es un cocoliche con un montón de cosas. Tiene
ideologías quizá de mi familia, tiene cosas que a mí me gustaban de más joven, como Evangelion, ese tipo de cosas. Sí, claro, claro. Este, tiene los animales antropomórficos, que yo leía muchas historietas de Disney, y después de Lewis Trondheim, que es un autor francés que dibuja también animales antropomórficos todo el tiempo. Y a mí no me gusta tanto dibujar personas porque no soy tan bueno haciéndolo, entonces me parece más divertido dibujar animales. Bueno, tiene un montón de Buenos Aires, que es la ciudad en la que nací, la que vivo y la que amo también. Eh, y como que tiene un poco de todo eso que lo fui mezclando y fue surgiendo y que también, en cierta forma, me ayudó mucho a mantener un proyecto tanto tiempo porque es una cosa muy mía, en cierta forma. Estoy pensando otros proyectos para empezar a hacer ahora y también muchas veces no siento que tenga esa cosa tan personal que me empujaba a hacerlo. Esto un poco, incluso la realidad que estábamos viviendo, que estamos viviendo ahora, bueno, ahora el libro mucha gente me dice, parece que cayó en el momento justo Sí, por todo lo que está pasando, pero eso no lo calculé yo porque nadie lo puede calcular. Pero bueno, como es cíclico, en cierta forma sucede y uno sabía que la historia se va a repetir y se sigue repitiendo. Eh, pero, pero sí, tiene todos esos condimentos como muy personales que hicieron que el libro que el proyecto me siga interesando durante tanto tiempo. Tengo que ver ahora si con otro proyecto lo puedo hacer tan mío como este, como para tener las ganas de realizarlo en un tiempo más solo. No digo 8 años, pero que dure un tiempo prudencial y que lo pueda desarrollar entero. Tengo que ver eso todavía, cómo lo hago. Pero bueno, sí, este libro tiene un montón de cosas mías, de amigos, de familia, de un montón de cosas que están metidas ahí. ahora poniendo todo eso sobre la mesa, digamos, ¿no? Que no es menor y que tiene, digo, creo que toda obra tiene algo de autobiográfico, por supuesto, porque hay alguien disponiéndose ahí, pero digo, acá, evidentemente, por lo que vos contás, y un poco habiendo leído en la historieta, la obra, digo, tiene algo que yo hace bastante que no veo, y mira que leo historieta argentina, digo, como pone el dedo en la llaga, digamos, ¿no? En términos de. No, no habla de política, pero está lo político ahí claramente. Digo, en estos tiempos que corren, no, ha sido ya hace bastante. Digo, eso también fue parte de si es que existió, por supuesto, eh, de algún miedo en particular, digo, porque te estás exponiendo, digo, de vuelta, ¿no? No es fácil. Digo, bueno, a ver, Sí, inclusive de verte dentro de unos años y decir, che, esto que dije, qué sé yo. sí, me pasa eso. Digo, ¿cómo envejecerá esto? No tengo idea, porque también desde mi propia óptica, digo, quizás yo cambio mi manera de pensar y después lo veo el libro y digo, y esto ahora no me representa, qué sé yo. Puede Ujú. pasar eso también. Pero sí también, algo que me pasó mucho a lo largo de todo el proyecto fue ver hasta qué punto soy obvio, hasta qué punto soy más sutil. No sé, hay gente que me dice, no, pero no es una cosa burda y directa, y otros que me dicen, no, se nota que tiene una inclinación hacia cierto lado. Digo como las dos campanas muchas veces, pero la Sí, mayoría me dice, no es tan obvio, y si hay gente que no conoce la historia argentina, porque es así, sí, total. mucha gente no tiene ni idea, Sí. entonces como que no lo percibe tanto desde ese lado, pero, Mm. pero sí haciéndolo, yo decía también, hasta qué punto me expongo, digo, con esto me van a reputear, que no fueron tantos, recibí mucho más elogios, que el otro día encontré por ahí alguna crítica de alguno que le puso una puntuación baja y dijo, no, esto está lleno de ideología, no puede ser, y qué sé yo. ¿Y Eh, cuál es el problema? claro, yo me digo, tal, y hay que cada uno opine lo que quiera, tampoco le voy a contestar a uno por uno que no le gustó el libro, pero bueno, a mí me gusta que el libro cuente algo, por más que haya gente que esté de acuerdo o no, Ujú. eh, que siente una postura, me parece interesante y traté de hacerlo no tan obvio, digamos. Por momentos quizás es un poco más directo que en otras partes, pero traté de que no sea tan obvio el libro y que cada uno lo pueda interpretar y hacer y pensarlo como le parezca. Eh, Ahora, pensaba, digo, el diseño de los personajes son todos muy, no es el término, pero me parece que es lo más fácil que me sale, que son muy amables visualmente, digamos, ¿no? Son atractivos.
Ahora, tenés personajes como el zorro, digo, o distintos que van apareciendo durante la narración, que tienen como, digo, la argentinidad al palo, por decir. Sí, sí, de hecho son animales todos del país, digamos. Todos los Claro. animales que aparecen en el libro, salvo alguna excepción, son todos animales autóctonos de acá. Eh, y sí, son como que también eso me pasó mucho en Francia, eso porque yo presenté el proyecto allá, a ver si alguna editorial lo agarraba, pero como que las entrevistas el Festival de Angoulême te permite entrevistarte con gente de editoriales, pero son editoriales como muy grandes con las que Sí. te ponen enfrente. Y todos me decían lo mismo, me decían, che, pero esto a simple vista parece como un libro infantil, pero después uno lo empieza a leer y infantil no tiene nada. Claro. Entonces es como que engaña por ese lado. Y a mí me parece, por un lado, interesante eso. Por otro, quizás me juega en contra porque me ha pasado de amigos que lo compraron capaz y decía, che, se lo empecé a leer a mi hijo de 6 años. Y digo, no, che, no le leas. No, no. Hay uno que toma cocaína, qué sé yo, hay un montón de cosas que pasan y no sé si está bueno para un chico tan chiquito. Pero bueno, sí tiene eso el libro, que por un lado es como visualmente es bastante cute y por otro lado es como lo que cuento o lo que son los personajes tienen como otro trasfondo un poco diferente o más oscuro quizás. Sí, claro. Pensaba ya más en relación al dibujo, ahí en la gran estaca, pero me imagino que también esto lo puedes extender a otros laburos previos, que es, uno, el diseño de página, algo comentaste con los bocetos, digo, pero el administrar la información a través del dibujo y la palabra, que no es menor, y después te quería preguntar sobre el uso del color, pero en principio, ¿cómo vos vas manejando esto del administrar la información? Porque la historieta puede pecar de ser justamente muy redundante, digamos, ¿no? Se dice lo que está ilustrado, digo, ha pasado en muchas ocasiones que uno lo ve redundante. ¿Cómo te ves vos en relación a eso? ¿Cómo lo fuiste procesando? Si es que lo hacías o iba surgiendo. Un poco iba surgiendo, otro poco también, de nuevo me ayudó un poco la carrera de diseño gráfico para algunas puestas en páginas que pensaba, quizás empezaba a bocetarla y decía, por el lado más obvio empezaba a bocetarla, o por el lado más clásico, y a veces me decía, bueno, pero ¿cómo podía contarlo de una forma un poco más interesante, que sea un poco más divertido de ver esto, de que no sea quizás, sin ser una cosa ultra experimental que no se termine de entender, Ujú. porque la historieta es narrativa y lo primero que tenés que pensar es que se entienda lo que estás contando. Pero cómo lo puedo hacer un poco más interesante, quizás en algunas páginas rompiendo un poco la estructura de las viñetas y demás, y en otras sí hacerlas más clásicas, de personaje con el diálogo clásico y, no sé, una grilla de 2x3 como creo que tiene el libro en muchas partes. Pero sí muchas veces me pasaba eso de decir, bueno, vengo contando, no sé, en 4 páginas ya vengo de un modo clásico, estaría bueno ahora romper un poco con esa estructura para hacerlo un poco más interesante y no aburrir, porque es un libro largo también. Sí. Eh, y también lo que traté de hacer es no recurrir tanto a los panes de texto eternos de contando cosas que quizás en otra época se utilizaba mucho más eso. Y a mí me gusta más si que el texto y la imagen se apoyen mutuamente, no que todo sea texto, cosa de que si le sacas el dibujo no hay ningún problema y puedas seguirlo leyendo, porque si no sería un libro Claro, gráfico. claro, claro, claro. Pero así todo, por favor, rebatime si no es así. Digo, a veces la imagen, por más que hay esto de lo vectorial o de el juego mucho con la geometría que aparece en tu dibujo, em, así todo, hay buenas páginas en donde te puedes quedar un buen rato viendo algún detalle, cómo se va armando. Digo, ahí hay una confianza importante en la ilustración en sí. Sí, 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 tengo, bueno, justamente mi formación me ayuda un poco a eso, porque también hay una cosa medio infográfica en algunas Claro, páginas. claro. Me pareció que como los personajes eran bastante básicos en cuanto al diseño y diseño, digamos, visual y el estilo también dentro de todo del libro, es un estilo más o menos sencillo. Y lo que sí quise volcar más complejidades en los robots, por ejemplo, en las maquinarias, en ese tipo de cosas.
y que le sume por ese lado y que haya como una especie de contraste entre los personajes que son, no sé, una ovejita bastante sencilla, que podría salir de cualquier dibujo animado de los años 40, con un bicho mucho más complejo y con una estructura mucho más mecánica, con engranajes y una complejidad que contraste con los personajes clásicos. Me parece que por ese lado le sumaba a la historia para que no quede tan chato visualmente el libro, digamos. Y, y cómo, ahora sí, ¿cómo administras el tema del uso del color? Digo, trabajas mucho con plenos, algunos degradé, por supuesto, digo, pero yo me empiezo tratando de hacerlo y puedo pensar, digo, bueno, en la página 20 ya me fui al carajo y se me fue la paleta, digamos, no sé. Sí. ¿Cómo, cómo es administrar un poco eso? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con escenas particulares o con secuencias particulares, o cómo lo vas manejando con, ¿cuántos son? 100 hojas, aproximadamente 100 páginas. Son 180 páginas. 180. 180 Mirá, páginas, es sí. un montón. Un montón. Sí, es un montón. Está bien, 100 Y páginas, mirá. 100 páginas, el- el- oh, 180. claro, Sí. sí. El color, primero, medio que limité la paleta. A mí me gusta trabajar con paletas más limitadas porque también, por otro lado, como que lo puedes explotar de otra forma. Me parece que está bueno eso. Mm. Y que no sea como un quilombo de demasiados colores. Me parece que esa paleta también, que está más en el tono de los naranjas, los sepias y demás, iban un poco con una cosa más de otra época, que es el libro está basado en los 50, entonces me parece que también funcionaba. Y de todas formas yo soy bastante caótico para trabajar porque como que no estipulé la paleta perfecta entre, no sé, 8 colores posibles, 8 tonos, no sé, 3 tonos de marrones, 3 de naranja y 3 de rojo y no sé. Sino que como que planté las primeras páginas con esa paleta y después me fui acomodando a esas, pero los colores no son exactamente los mismos siempre. Quizás en algunas páginas hay un amarillo más fuerte, en otros más desaturado. No se nota porque está más o menos empatado todo, pero en ese sentido es bastante caótico. Quizás alguien que empieza un imprentero empieza a ver realmente los colores y me mata, porque están todos dentro de una misma tonalidad, pero hay 800 niveles de marrón, 800 niveles de rojo, 800 niveles de naranja, ese tipo de cosas. Igual siempre volví a las primeras páginas para seguir más o menos en un lineamiento coherente entre todos los colores. Siempre volví a las páginas viejas porque sí, como decís vos, si no, si te vas basando justo en la última página que hiciste, al final del libro tenés una diferencia abismal con las primeras. Eso te apena no hacerlo. Y en algunas páginas muy puntuales, no sé, que en unas que están ellos soñando con sus traumas y demás, cambié un poquito la paleta y lo volqué más al tono de los rojos, con respecto al resto del libro, que quizás son más naranjas. Pero ese saltito sí lo hice a propósito, obviamente, para marcar partes puntuales de la historia. Creo que vos lo tenés mucho más claro que yo, pero el paso del dibujo en digital a la imprenta realmente es importante, digamos, en muchos sentidos. Y en el medio, por supuesto, hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con calibrar, con ver cómo puede ser la salida digo, en el caso de una ilustración, que vos también has trabajado ilustraciones en solitario, por decir, o para una revista, por lo que sea. Digo, ¿cómo es ese proceso si vos estás muy pegado? Digo, en este caso, cuando te dijeron, che, la gran estaca se puede imprimir. Oh my god, digamos, ¿no? Bueno, ahí hay una diferencia importante, digamos, ¿no? Entras en un terreno de otra forma de visionar. Y aparte de eso, digo, hay una cantidad de cuestiones que uno tenía pensadas en el digital que de repente, en la tinta, bueno, pasan cosas. Sí, ese era mi principal miedo porque incluso acá en el país hay una crisis de papel. Entonces yo quería imprimir en, no sé, papel de más de 100 gramos y me decían, no, tenemos todos, en todos los lugares me decían, tenemos de 80 nada más. Mm. Y yo decía, "Ay, pero no es muy finito, absorbe la tinta de otra forma", tenía como esas complicaciones. Estoy más dando vueltas con Loco Rabia, que es la editorial que coedita conmigo. Estuvimos dando vueltas por un montón de lugares y viendo cómo imprimían. Yo tenía libros de algunas imprentas, tenía libros en mi casa, me fijaba ahí cómo habían impreso, si estaba bueno, si estaba malo. Había un montón de problemas con las tintas también.
y yo tenía ese miedo porque el libro también tiene momentos más oscuros, cosas de la del mismo dibujo de la historia. Eh, y cuando fui, conseguimos una imprenta por Sarandí Ujú. y vi que tenían un par de cosas muy bien editadas, tenía un par de libros editados por ellos que estaban muy bien. Fui yo personalmente porque de la editorial también, parte de la gente de Locorrabia no vive en Capital ni nada, y un día para el otro medio que la imprenta dijo, bueno, mañana podemos hacerlo. Todo esto el año pasado, a fin de año pasado, que entre las pasos y todo, Mm. y la inflación, me dan presupuestos de 48 horas las imprentas. Fo. Nos decían, esto dura hasta pasado mañana, después no sé cuánto va a salir". Estábamos entre todo ese quilombo tratando de imprimir el libro. Y nada, fui al lugar, hicieron prueba de impresión, que obviamente tenés que ver cómo salen, vos elegís las páginas del libro que querés imprimir, yo elegí las que estaban más complicadas para ver cómo salían. Hicieron varias pruebas, ellos iban corrigiendo en el momento, después firmé, una vez que ya estaba bien calibrado el color y todo, firmé esas páginas que estaban bien impresas y empezó a salir y salió muy bien, pero tuvimos la suerte de que la imprenta imprimía cosas para Ibrea, mangas y demás, Mm. y la tenían clarísima y hicieron un trabajo excelente, porque incluso el libro tiene las páginas del libro son color como sepia, y Mm. no es papel, eso es tinta, que está sobre Ya, papel blanco. ya. Y yo tenía miedo también eso, porque entre tinta arriba de la misma hoja y más tinta entre las viñetas y qué sé yo, dije capaz terminé haciendo un pastiche, una cosa inentendible, y por suerte salió muy bien impreso y muy bien editado. Y me parece es un gran trabajo. Sí, porque pensaba que, digo, así como salió tu trabajo del año pasado, por ejemplo, está Náufrago Morris, ¿no? Que está en el otro extremo con el uso de paletas, muy cercanas a las tierras y hay óleo y demás, donde corres un riesgo enorme de que Sí. no le haga justicia. Digo, y en tu caso, con todos esos plenos, por ahí no le hace justicia a la imprenta porque necesitabas un brillo particular o porque necesitabas un papel, digo, así, 100 gramos, no es menor, ¿no? La absorción de tinta y demás. Claro, sí, sí. Sí, era complejísimo y yo tampoco, no soy una persona que nunca trabajé en imprenta ni nada, y de hecho casi todos mis trabajos son digitales, o son para televisión o para la web o para celulares. Claro. Entonces como que siempre me manejé en eso. Obviamente laburé para revistas, para Rolling Stone, para Brando, para ese tipo de revistas, pero uno mandaba la ilustración y te olvidabas. Claro. Ah, ellos imprimían bien, la empresa de revistas más grande del país era en su momento, y ya yo me desligaba completamente de eso, salvo algún detalle que me decían, fíjate esto, pero muy raro, creo que casi nunca me pasó que me corrijan algo de color o ese tipo de cosas para imprimir. Entonces yo como que siempre me desligaba, mandaba las ilustraciones o incluso para libros infantiles también, mandaba a la editorial y jamás me decían nada. Ellos Ah, mira. después, la propia editorial se arreglaba con la imprenta y acomodaba las cosas como las tenía que acomodar para que salga bien, pero nunca me pasó. Y esto sí, yo estuve yendo, creo que fui 3 días seguidos, me levantaba a 7 de la mañana, agarraba el auto, me iba a Sarandí, a ver cómo venía la cosa, porque a veces te decían, si salen 2 páginas bien, ya te podés ir porque lo demás va a salir bien. Yo decía, bueno, quiero quedarme porque después hay que imprimir, no sé, la página 40, que es mucho más complicada que las anteriores. Entonces como que me quedaba ahí un par de horas en la imprenta hasta que salga eso, me fijaba que quede bien y qué sé yo. Pero sí, es un tema, es hermoso porque aprendes un montón, pero te abruma también porque ves ahí a los técnicos de la imprenta y todo corrigiendo el cian, el negro, la cantidad de tinta, qué sé yo, y yo digo, yo me volvería loco. Yo no tengo inglés, yo me puedo laburar de eso, Claro, pero sí te vuelves un poco loco. claro. Habiendo hablado de esta experiencia, digamos que es como la primera aparición autoral tuya en términos de la historieta, con todas estas vicisitudes, idas, vueltas, el propio ego y todo esto, y los rebotes que comentábamos antes. Em, ¿Seguís? ¿Continúas? ¿Vienen nuevas historias? Cuando estaba terminando el libro dije, nunca me voy a hacer un libro tan largo porque dije, ni en pedo me vuelvo a meter en algo así. Y es como todo, pasa el tiempo y decís, che, tengo ganas de volver a hacer otra cosa así grande. Ahora lo que estoy haciendo
es con el personaje este que tenía en la Liga del Mal, el pollito, el pajarito este. Ujú. Tengo las 3 historias de la Liga, tengo varias historias más que hice, pero más de un tono más infantil para Tripio, que es una revista digital infantil, con el mismo personaje. Y un par de historias más que hice, que las tengo para mí medio inéditas, y me gustaría recopilar todo eso y sacar un libro todo recopilado. Ahora estoy haciendo una historia como más larga, unos años después de todas estas historias de Liga del Mal que pasaron con el mismo personaje, con el personaje ya más grande, y que es como más, una historia más noir, más detectivesca, Sí. y un poco más oscura, y quiero que tenga, no sé, quizá 40 páginas y que el libro termine con esa historia. Estoy en eso ahora, como hacer una especie de recopilación de los cuentos de las historias de este personaje. Y en paralelo estoy pensando una historia más larga, entera, como La Gran Estaca. Le estoy dando vueltas, tengo un par de personajes diseñados que me gusta cómo están quedando, pero tengo que cerrar bien la historia como para empezar a laburarla en serio. Claro. La última, y generalmente esta última pregunta, las personas que charlo les cambia la cara porque le digo, es un tanto filosófica, pero en realidad no lo es tanto. Dibujabas de pibe, dibujabas de chiquito, estudiaste historieta, bueno, con Piero Brito, que espero en algún momento poder también entrevistarlo. Eh, Volviste, digo, tuviste el diseño gráfico, pero siempre estuviste vinculado con la ilustración para chicos. Ahora con este momento de la gran estaca, en donde mucha gente realmente, más allá de esto que decías antes de alguno que te criticó, pero la verdad es que pegó un montonazo. eh, Dibujar en sí mismo, dibujar. Viene con uno, se aprende. ¿Cómo es? Digo, a vos, por ejemplo, ¿qué te parece en relación a eso? Porque viste que muchas veces está o el costado arty que dice no, hay que pasar por la academia, qué sé yo y demás. Y otros que dicen, como no, bueno, viene y hay gente más propensa y otros que no. ¿Vos qué se te cruza? Digo, porque inclusive vos mismo recién dijiste, "Bueno, yo tengo algunas limitaciones, pero eso no me lo va a impedir". Sí, tal cual. A mí siempre me gustó dibujar. Era como que un poco un escape que tenía de la realidad. Yo nunca la pasaba mal, siempre la pasé bien con amigos y demás, pero tenía como ese costado un poquito más autista quizás, donde me enfrascaba en mis cosas y dibujaba y estaba yo con el dibujo y nada más y la pasaba realmente muy bien y lo disfrutaba muchísimo. Dibujaba casi todos los días de chiquito. Eh, no sé de dónde me salió, porque yo también, indagando en mi familia para atrás, no tengo gente que se haya dedicado mucho a las artes ni nada en mi familia. Eh, pero bueno, a mí me gustaba mucho, no sé de dónde lo saqué y de dónde me empecé a interesar por el dibujo, por ese tipo de cosas. Pero lo fui haciendo de chico y después me fui formando, sin tener una formación artística, más allá de estudiar historieta y la carrera de diseño gráfico, pero no fui a Bellas Artes ni nada por el estilo, Claro, yo nunca. claro. Eh, pero es algo que me nace y me gusta. Yo creo que cualquiera, obviamente cualquiera puede dibujar. De hecho, muchos de mis autores favoritos son gente que no son grandes dibujantes, ni mucho menos, pero me encanta el estilo que tienen. Y de hecho, cada vez me gustan más los dibujantes que tienen un estilo limitado, pero con eso hacen cosas hermosas, sabiendo que tienen un estilo limitado. Y quizás sea una cosa un poco de ego también de decir, eh, uno puede, yo no me considero un gran dibujante ni mucho menos, entonces digo, qué bueno lo que hizo este tipo, que yo quizás con mis limitaciones podría llegar a hacerlo, solamente que este tipo es súper creativo y sabe utilizar muy bien las herramientas que tiene. Eh, por eso yo creo que prácticamente cualquiera puede dibujar si lo que está haciendo o lo que quiere contar está bueno. Me parece eso mucho más interesante que el dibujo en sí o que una anatomía perfecta o una perspectiva correcta. No creo que vaya por ese estilo. Obviamente hay gente súper virtuosa que me fascina lo que hace. Eh, Conozco también gente que dibuja cosas increíbles y nunca tuvo una formación estricta académica, ni mucho menos. Mm. eh, y que hace cosas fabulosas, y otra gente que estudió, se preparó y que también le sumó. Para mí siempre suma estudiar, siempre. Podés no hacerlo, podés ser más autodidacta o andártela vos solo, pero siempre te va a sumar. No es que vas a hacer un curso no sé, de aprender a dibujar autos y
y no te va a servir de nada. Obviamente siempre te sirve. Sí. Para mí estudiar siempre sirve. Siempre sirve y siempre suma. Pero no creo que haya que hacer un camino estricto de aprendizaje para dedicarse a dibujar, ni mucho menos. Sí, 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 siempre está bueno aprender y saber y formarse más, pero puedes hacerlo sin tener que pasar por todo eso, seguro. Y que sea un disfrute, ¿no? Y no un padecimiento. Tal cual, sí, sí, que sea un disfrute, si no, dedicarte a otra cosa, está todo bien, pero sí, sí, yo incluso disfruto a mí un cliente me pide cualquier cosa y siempre le encuentro como el costado de sumarle algo que me guste a mí. Porque yo si ya me acostumbré a dibujar y a disfrutar las cosas, si no las disfruto no puedo hacerlas. Me cuesta un montón sentarme y ponerme a trabajar. Entonces como que siempre trato de encontrarle un costado interesante, aunque sea dibujando en el fondito de la imagen un perrito que a mí me copa como queda, no sé, lo que sea. Siempre tratar de divertirme y que me interese y ponerle ganas, porque también en el resultado final siempre se nota eso. Si le pusiste ganas, si lo hiciste con ganas o no. Tony, muchas gracias. No, gracias a vos.